Señor, en Segunda de Crónicas, capítulo 20, le vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y he aquí están en Hazezón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Saltamos al 15. Y dijo: oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Amén. Amén. Es importante que vamos a estar hablando en esta tarde sobre el rey Josafat. Este rey Josafat significa su nombre: Jehová hace justicia. Y dice la palabra del Señor que este rey que gobernó en el reino de Judá, dice que este rey anduvo conforme a los caminos del Señor. Este rey dispuso en su corazón el buscar a Jehová. Él se preocupó cuando fue nombrado como rey de Judá. Dice que él se preocupó de enseñar, se preocupó de educar a su pueblo. Dice que él tomó príncipes, tomó sacerdotes, tomó levitas y los llevó para que estos enseñasen al pueblo a andar conforme a la voluntad del Señor. Josafat procuró destruir y derribar todas las imágenes de acera, todos aquellos lugares altos donde se adoraban las imágenes de acera. Él procuró limpiar la tierra, pero lo más importante que hizo también este rey fue inculcar a su pueblo, inculcarle a cada uno de ellos quién era Jehová, porque estos príncipes, estos levitas, salieron con el libro de la ley, con el Pentateuco, para enseñar al pueblo, para que el pueblo estuviera y anduviera conforme a la voluntad del Señor. Este rey, a pesar de que vivía, dice, en Jerusalén, la capital de Judá, pero él recorrió toda la tierra de Judá, desde Beerseba hasta el monte Efraín. ¿Para qué? Para que el pueblo conociera, para que el pueblo anduviera conforme a la voluntad del Señor. Porque sabe lo que pasa
cuando un pueblo anda conforme a la voluntad del Señor, lo que pasa cuando un pueblo busca los caminos del Señor, porque este pueblo, este rey se preocupó de que cada uno de los de Judá conociera la ley del Señor para andar conforme a sus mandamientos, conforme a sus estatutos. Amén. ¿Y qué sucedió entonces? Sucedió que el pueblo de Judá, las demás naciones tenían miedo, tenían temor, porque sabían que en Judá gobernaba y estaba Dios con Josafat. Y había caído el pavor de Jehová sobre aquellos pueblos, y nadie quería atacar a Judá, nadie quería hacerle guerra a Judá porque le tenían miedo, porque tenían temor. Al contrario, dice la palabra del Señor que estos pueblos pagaban tributo, que los filisteos le traían presentes a Josafat. Durante el reinado de Josafat, el pueblo allí fue próspero, fue grandemente bendecido, porque el Señor trajo paz en el tiempo que gobernó Josafat. Amén. Y Josafat también aparece en los antepasados de Jesús, es nombrado allí en el libro de Mateos 1:8. Pues hoy yo quiero decirle que cuando el pueblo de Dios, cuando la iglesia de Cristo comienza y conoce la palabra del Señor, cuando la iglesia de Cristo busca de la presencia del Señor, cuando la iglesia de Cristo busca de sus enseñanzas, se consagra a Dios, cuando la iglesia de Cristo anda conforme a los caminos del Señor, conforme a lo que la palabra dice, entonces nadie te podrá hacer frente, nadie te podrá atacar. Cuando un pueblo de Dios, cuando los hijos de Dios caminan alineados, Amén. caminan conforme a la voluntad de Dios, cuando los hijos del Señor buscan de la comunión, buscan de la santidad, buscan de la entrega, buscan de estar conectados con su Señor, entonces algo pasa, entonces algo sucede cuando los hijos del Señor buscan andar alineados en el camino del Señor, conforme Amén. a la voluntad de nuestro Padre Sí, Celestial. Señor. Entonces se abren las ventanas de los cielos y entonces desciende sobre la iglesia del Señor el poder, la autoridad, la unción, Amén. la gracia, cuando los hijos del Señor caminan y andan conforme a la voluntad de su Señor. Porque dice en el libro de Deuteronomio 1:12, dice: ¿qué es lo que demanda el Señor de sus hijos? ¿Qué es lo que demanda el Señor de su iglesia? Él demanda que la iglesia ande en temor, que la iglesia camine en comunión con el Señor, Amén. camine alineada a la voluntad del Señor, que la iglesia de Dios le ame, que le sirva con todo su corazón. Amén. Porque dice allí en Deuteronomio que Él es el Dios de los dioses, que Él es el Señor de los señores, que Él es el dueño del universo. Dice allí porque Él te escogió, Él te llamó, aunque tú eras pequeño, aunque tú eras insignificante, le dijo a Israel: eres un pueblo insignificante ante los otros pueblos, pero yo te he elegido. Hoy el Señor también nos dice a nosotros: ¿quiénes son ustedes?
Y eso pasaba con el pueblo de Judá. Amén. Eso pasó con el pueblo de Judá porque el pueblo conocía la ley del Señor, porque el pueblo había sido enseñado en la palabra del Señor. Pero hoy muchos quizás no quieren aprender de la palabra del Señor. Muchos quizás quieren las cosas a lo rápido. Muchos quizás no saben esperar en el Señor. Pero es importante, necesario que conozcamos la palabra del Señor para poder andar conforme a su voluntad. ¿Y qué es lo que hicieron estos pueblos? Nadie podía atacar a Judá, nadie podía combatir a Judá porque sabían que Jehová estaba con ellos. Amén. Entonces estos pueblos tuvieron una estrategia. Dice que se juntaron, estos pueblos se unieron, los amonitas, los moabitas y los edomitas. Estos pueblos se unieron porque era la única manera para poder combatir a Josafat. Y dice la palabra del Señor, en lo que nosotros estábamos leyendo, dice así: y algunos dieron aviso a Josafat, diciendo: contra ti viene una gran multitud. Se le avisó a este rey que una gran multitud venía a hacerle guerra. Amén. Que estos pueblos se habían juntado, se habían unido para combatir en contra de Josafat. ¿Y qué pasó? El rey tuvo temor, el rey tuvo miedo en su corazón, porque él se miró a sí mismo que quizás ellos eran pocos y venía contra ellos una gran multitud. Entonces el rey tuvo temor, el rey tuvo miedo, porque sí, era rey, tenía autoridad sobre su pueblo, pero también él era hombre y tenía miedo porque sabía lo que una guerra traía para su pueblo. Traía destrucción, traía mortandad, traía pérdida, traía saqueo y muchos inocentes morían allí. Él sabía lo que una guerra significaba y él tuvo temor. Amén. Sin embargo, el miedo, el temor que había en su vida no impidió para que él pudiera consultar a Jehová. Y dice la palabra del Señor: y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Josafat sabía que él no podía hacer nada, que el único que le podía sostener, el único que le podía ayudar en ese momento era Jehová su Dios. Amén. Y por eso se humilló y por eso él fue al templo de Jehová y allí se humilló y allí reconoció en la grandeza, el poderío, la autoridad del Dios que gobernaba su pueblo. Amén. Y como dice en el libro de Crónicas 6:8, él apeló a su Dios, él apeló a lo que la palabra del Señor decía, porque la palabra del Señor decía que aunque hubiere en su pueblo pestilencia, aunque hubiera hambre, aunque hubiera escasez, aunque hubiera plaga o cosas semejantes en el pueblo de Israel, pero cuando Salomón inauguró allí el templo, él dijo: pero si tus hijos vinieran a tu casa, humillados a tu planta, humillados a tus pies, tú oirás desde los cielos, oirás el clamor de tus hijos, oirás el clamor de tu pueblo humillado y tú le responderás. Y allí estaba en el templo Josafat apelando a la palabra del Señor, porque él sabía que Jehová su Dios podía responder. Él consultó a su Señor, él consultó a su Dios, él pidió ayuda a su Señor, él le consultó a su Dios, porque él no tomó una decisión apresurada, él no tomó ninguna decisión rápida.
sino que él consultó antes a Jehová. Amén. Y a Jehová le pidió ayuda, le pidió socorro. Y hoy la pregunta para nosotros es, ¿consultamos nosotros a Dios en nuestros proyectos? ¿Cuántas veces hemos consultado al Señor en nuestras decisiones? ¿Lo hacemos o no lo hacemos? Que el Señor nos ayude, Amén. porque la palabra del Señor hoy nos insta también no solo a confiar en el Señor, nos muestra los beneficios que se nos dan a cada uno de nosotros cuando andamos alineados conforme a la voluntad del Señor. Muestra los beneficios que obtenemos cuando caminamos de acuerdo a la voluntad del Altísimo. Pero aquí también se nos pregunta, ¿consultamos a Dios en la toma de nuestras decisiones? Ayúdanos, Señor. Sean pequeñas o sean decisiones grandes, le consultamos al Señor. La palabra del Señor dice en el libro de los Salmos 37, encomienda a Jehová tu camino, entrégale a Él las riendas de tu vida, confía en el Señor, porque es Él el que ordena nuestro camino, es Él el que ordena nuestros pasos. Encomienda, entrégale al Señor tu vida, consúltale al Señor por cada una de las decisiones Amén. que tú quieres tomar. Levántate en la mañana, ora al Señor y consúltale a Él y Él te responderá. Amén. La palabra del Señor nos dice que David siempre consultaba a Jehová. Cuando allí fue ascendido como rey, él le decía, Jehová, ¿qué haré? ¿Subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y el Señor le dijo, sube, David. Pero David le dijo, ¿pero a cuál de todas subiré? Y el Señor le dijo, sube a Hebrón. Rebeca consultó al Señor. Dice que en su embarazo ella no lo estaba pasando bien. En su embarazo, en su vientre, había una lucha, pero ella fue a consultar a Jehová. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo? Amén. Y el Señor le dijo, porque 2 naciones hay en tu vientre. Saúl, dice la palabra del Señor, que tuvo temor del ejército de los filisteos. Cuando los vio que eran muchos, tuvo miedo, tuvo temor y consultó a Jehová, consultó a su Señor, ¿qué haré? Amén. Pero dice la palabra del Señor que no recibió respuesta. Y David estaba tan impaciente, tan apresurado, que él no sabía esperar. No recibió respuesta de Jehová, ni por sueño, ni por el Urim, ni por los profetas, y se impacientó. No supo esperar allí y tomó un camino equivocado, y tomó un atajo, y tomó el camino más corto, y dice la palabra del Señor que fue donde la adivina de Endor para consultar qué haría. Y allí se equivocó grandemente, porque Jehová prohibía tales cosas. Hoy el Señor nos invita, hoy el Señor nos insta a que nosotros consultemos en nuestras decisiones al Señor. El mejor que nadie te conoce, el mejor que nadie sabe de nuestra vida. Él conoce nuestros caminar, Él conoce nuestro futuro. Hoy el Señor, a través de la palabra del Señor, nos insta a consultarle solo a Él. No a consultar las cartas, porque a veces hay hijos de Dios que van a preguntar que le lean las cartas, que le lean las manos, que le lean el té, el tarot. Hay muchas cosas hoy en día, pero la palabra del Señor no nos dice consulta aquellas cosas, consulta a los adivinos, consulta a los hechiceros. No. La palabra del Señor es directa y clara y nos dice consulta en todo
a Jehová. Amén. Consulta en todo al Señor. Hoy el Señor nos insta a que nosotros no tomemos aquellos caminos, sino que consultemos en todas nuestras decisiones al Señor. Amén. Ayer, como decía el pastor, nos gozábamos en una vigilia, en un servicio más extendido. Estuvo muy linda y la hermana Mariel nos compartía. Ayer a ella le tocó coordinar y ella nos compartía lo siguiente. Ella dice que el Señor la juntó, ella era de Chiloé y su esposo de Punta Arenas, de dos lugares distintos, diferentes, pero ella alababa al Señor porque su Señor le dio su esposo, su compañero, y hoy vemos muchos matrimonios destruidos, muchos matrimonios que duran muy poquito, matrimonios que hay destrucción, matrimonios que hay infidelidad, matrimonios destruidos, matrimonios donde no hay respeto, matrimonios donde están destruidos, matrimonios que no duran mucho. Y hoy la pregunta es, ¿has consultado a Jehová? ¿Has consultado al Señor? ¿Le has pedido a Él, Señor, será tu voluntad que yo me case con tal, con esta, con esta? ¿Has consultado al Señor? ¿Le has preguntado? A veces decimos y oramos y decimos, Señor, es que yo quiero buscarte, pero mi esposo es aquí, mi esposo es acá, o viceversa. Pero la pregunta es, ¿le has consultado al Señor por tus decisiones? Gloria a Dios. A veces decimos y le echamos toda la culpa al Señor por nuestras malas decisiones, porque a veces nosotros nos dejamos guiar por las decisiones de nuestro corazón, por nuestros sentimientos, nos dejamos guiar, nos dejamos gobernar, porque queremos hacer las cosas a mi manera, las cosas a mi voluntad, sin escuchar el consejo del anciano, sin consultar y pedir ayuda al Señor, al que todo lo puede, al que todo lo conoce. Y la palabra del Señor dice, engañoso es el corazón. Amén. Y nosotros a veces nos dejamos engañar por nuestro corazón y muchas veces nos cegamos porque queremos hacer nuestra propia voluntad. No es que yo quiero esto. Y el Señor nos dice no. Pero a veces nosotros hacemos todo lo contrario. Amén. Pero hoy el Señor, a través de la palabra, nos insta a dos cosas. Primero, a los beneficios que trae el buscar al Señor, el andar conforme a la palabra del Señor, a sus ordenanzas, pero para que tú puedas andar alineado a la palabra del Señor, es necesario que te instruyas, es necesario que conozcas lo que aquí está escrito, para que entonces puedas caminar derechito conforme a la voluntad del Señor y recibir de su cobertura, recibir de sus beneficios. Amén. Pues hoy también Él te invita a que consultes a Jehová en todo. Consúltale a Él en todo. Preséntale tu proyecto, hasta las cosas más pequeñas, hasta las cosas más mínimas. Preséntalas al Señor. Yo también he aprendido a consultarle a Él en todo, y Él te responderá claramente. Pregúntale directo y claramente y Él te ha de responder. Él te puede responder a través de sueños, Él te puede responder a través de profetas, Él te puede responder a través de su palabra, Él te puede responder a ti mismo oyendo y escuchando la voz del Señor. Amén. Pero para eso tienes que abrir tu boca, para eso tienes que consultar al Señor. Que el Señor les bendiga.